Este tema de agonía, muerte y duelo, como acabé de decir, es el último tema de nuestro planeador. Para ello, cada uno de ustedes debe de aportar para el desenvolvimiento de la clase y después, a medida que ustedes van compartiendo sobre su consulta, yo voy a ir también compartiendo algunos aspectos teóricos con respecto a este fenómeno, que es esencialmente humano y que es esencial de todos los seres vivos, que pasamos por, no solamente por el proceso de nacimiento, de vida, sino también por el proceso de muerte, y que es parte del mismo proceso de la vida. Después de eso, vamos a realizar algunas conclusiones y luego, finalmente, vamos a evaluar el desempeño de ustedes en el grupo bajo dos preguntas fundamentales. ¿Qué te aportó el curso de Psicología del Desarrollo Educativo 2? ¿Qué aportes en lo personal y en lo académico? Segundo, ¿qué le aportaste tú al curso? Sería pues como las dos preguntas de clausura del curso. Y luego ustedes darán una calificación con la que ustedes medirán su proceso académico en este curso durante este semestre primero del 2020. Ustedes se asignan su nota y yo asignaré otra, las dos se computarán y esto dará el 10% de su seguimiento. Tendrá una casilla especial en seguimiento que valdrá un 10%. Eso será pues como el plan para vos. ¿Listo? Bueno, ¿qué consultaron sobre el fenómeno agonía, muerte y duelo? ¿Qué saben del tema? Profe, Sara Sánchez no puede venir porque tiene una cita médica, entonces que ya te escribo por el correo. Ok. Les pido que quien vaya a hacer la participación, entonces, por favor, levante la manito como lo hicimos hace 8 días para yo darles el turno. ¿Listo? Bueno, ¿qué saben sobre la agonía, la muerte y el duelo? Mm, Profe, si quiere yo comienzo. Qué pena. Ok, Valentina. Bueno, la agonía, eh, según la definición, es el periodo de transición entre la vida y la muerte, que se caracteriza porque las funciones de la persona a veces dejan de funcionar, ya sea en el ámbito respiratorio, circulatorio y nervioso. Por ejemplo, hay un término que se llama preagonía. Entonces, en la preagonía se dice que la persona dura entre 2 o 3 días ya en el proceso hacia la muerte. La muerte, bueno, una aclaración de la muerte es que a cualquier edad nos puede llegar. Eso no hay como es que tengo cierta edad y ahí me puede llegar. No, a cualquiera, ya sea recién nacido, niño, adulto. ¿Por qué? Primero, ya sea algo natural, ya sea por la vejez, por una enfermedad, por un cáncer. Y otras situaciones serían como el suicidio, el homicidio, la eutanasia, que en el caso de la eutanasia es un tema muy controversial, porque eso se va ligado a leyes y todo eso. También por aborto, accidentes. Ya en el caso de accidentes ya no sería tanto natural, sino, por ejemplo, accidentes automovilísticos, ya sea porque la persona ya iba a velocidad o hubo un choque, qué sé yo, o algún desastre medioambiental, ya sea por algún derrumbe. Entonces, también el duelo, después de la muerte sigue el duelo, que es como el proceso de adaptarse emocionalmente
porque es muy duro perder a una persona y no volverla a ver. Es como aceptar que esa persona ya no está. Entonces, hay personas que obviamente la tristeza es profunda. Por ejemplo, han habido casos de abuelos que han vivido toda su vida juntos y, y si se muere uno, pues la otra persona ya deja de comer, ya no deja de tener alegría y muere de pena moral. Se han visto casos. Entonces, esas son como las definiciones que yo encontré, profe. Listo. Valentina, en tu propia experiencia de vida, ¿te has visto confrontada por este fenómeno de la agonía, la muerte y el duelo? Sí, profe, yo he visto morir familiares prácticamente. Y de hecho, mis abuelos paternos yo no los conocí, pero lo que me comentaba mi papá es que mi abuelo murió y a la semana siguiente de pena moral murió mi abuela. Mi abuela dejó de comer, lo mismo el caballo, ellos eran campesinos. Al último el caballo le tocó mi papá pedir el favor a un vecino de darle un tiro porque el caballo ya no era lo mismo, y lo mismo mi abuela falleció por pena moral. Mi abuela sí estaba bien, pero ella no soportó la muerte de mi abuelo. De pronto la costumbre, ellos vivieron muchos años. Entonces, y tuve una familiar que murió de cáncer y ella duró varios días en el hospital, y de hecho yo la visitaba y el cambio físico que ella tuvo ella era más gorda, cuando la iba a visitar a la casa se le veían los huesos, no, entonces duro, bastante profundo. Ok, muchas gracias, Eliana. ¿Quién más? Profe. Por aquí. Espérame que por aquí. André, permíteme un momento que por aquí Dulce María tiene la mano levantada antes que Bueno, tú. profe, que bien pueda. Listo, gracias, André. Dulce María. Listo. Lo que yo leí lo encontré como en un libro referenciado a eso. Me pareció muy interesante que hablaba sobre que a nosotros no nos enseñan cómo a aceptar eso, no nos educan para la muerte y a convertirla como que eso es parte de nosotros, que es parte de la vida de igual. Y que nosotros pues nacemos para morir. Entonces, en la sociedad, el enfrentarse a ese dolor y pues es muy difícil, y entonces muchos no lo aceptan y es como que, pues igual, o sea, la muerte es algo inevitable, no podemos frenarla ni nada de eso. Y pues lo que soy yo, creo mucho como en eso de energías y eso, pues de que nuestra alma va a estar en algún lugar y que nos vamos a volver a ver, no sé, yo creo mucho en eso, entonces creo que me ha dado como un poco fácil, entre comillas, por así decirlo, afrontar los duelos. Dulce, Yo de esperanza. ok, Dulce, te pregunto, ¿has tenido alguna anécdota, tienes una historia en la que este fenómeno haya tocado íntimamente con tu vida? Pues así que íntimo, pues o sea, yo tampoco quiero sonar. ¿Has pasado por la muerte de algún familiar, por la muerte de los abuelos o de algún amigo? Sí, claro, de mi abuelo y de una tía. Y pues yo amo mucho los animalitos, entonces también. Eso, muy bien. O de un animal, muy bien. Exacto. Entonces, mi perrito se murió hace como un mes más o menos. Y ay, Sí. Dios mío, ¿qué fue eso? Pero ¿Cuánto igual, tiempo lo tuviste cerca? 5 años. Entonces me dio súper difícil, pues el primer día, y al otro día ya empecé como a calmarme y eso, y a pensar como que bueno, le di todo, o sea, yo lo rescaté porque pues lo dejaron en una bolsa tirado como a los 2 meses. Entonces yo me lo traje para mi casa, lo llevé al veterinario,
todo, le corrí todo. Y pues, o sea, yo me puse a pensar, creo que fui una buena persona con él porque pues siempre estuve pendiente de su comida, siempre estuve ahí, no sé, entonces no me siento como mal, no me siento ya mal, lo pude afrontar un poco. Muy bien. Gracias, Dulce. Muchas gracias por compartir los aspectos que consultaste y tu experiencia pues de muerte con tu mascota. Andrei. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, no, pues primero quisiera hablar de, digamos que ese concepto de muerte, digamos que sobre todo en la cultura occidental, es un poco controversial, genera bastante miedo, por decirlo así, básicamente porque después de esa situación uno no sabe a dónde irá, si va a algún lugar. Para la cultura oriental, especialmente en Medio Oriente, el proceso de la muerte, o en la India, que es como que para ellos, de hecho, en ese documento que usted nos mandó, profe, había una asunción de la muerte, eran como 8 o 9, y ellos lo toman, y mucha de la gente lo tomaba como un proceso vital, simplemente que es un proceso vital normal en la misma vida, ¿cierto? Que después de que usted nace, usted empieza a prepararse para ese suceso que es natural, biológicamente es natural, o sea, de causas eh, eh, catastróficas como lo decía ahorita Valentina, pero la realidad es que en algún momento tenemos que afrontarlo, ¿cierto? Hay un proceso que es demasiado complejo, que es el de la agonía, y quisiera, digamos, hacer énfasis mucho en el proceso de agonía, porque ese proceso básicamente es como que implica no solo a la persona, sino que implica a los familiares, a las personas que están cuidando, y es muy difícil, según lo que me han contado y lo que he vivido en ciertas situaciones, sobrellevar un proceso de agonía en un enfermo, especialmente aquellos enfermos que llevan mucho tiempo y que han padecido de algunas enfermedades, por decir un cáncer, ¿cierto? Un cáncer, una enfermedad terminal. Y es difícil, mentalmente eso es muy desgastante, mentalmente para las personas que lo están cuidando es angustiante, y para la misma persona como tal, si uno tiene algún nivel de empatía, pues uno siente mucho dolor al ver cómo la persona sufre, y en algún momento uno, eh, eh, si uno tiene, digamos, suponiendo que uno esté en alguna religión, pues uno hace oraciones, o pide a la deidad espiritual de la que usted crea que esa persona deje de sufrir, así sea, que sea obviamente la muerte, que llegue la muerte. O sea, es tan difícil la agonía que, que en algún momento uno prefiere la muerte como proceso normal que la misma agonía, ¿cierto? Entonces es un proceso bastante complicado que directamente no lo he vivido, pero he estado en algunos momentos en una situación de alguno de mis abuelos, alguno de mis tíos, que básicamente es bastante, por decirlo así, impactante, ¿cierto? Y el duelo, eh, el duelo es bastante, eso depende también mucho de la parte cultural. Yo creo que a medida que usted desde pequeño, desde muy joven, le vayan infundiendo que sus seres queridos no van a durar para siempre, y que seguramente va a haber un dolor, eh, eh, usted va preparando a los hijos, y los hijos mismos se van preparando después cuando tengan una madurez
digamos, lo suficientemente, sí, valga la redundancia, madura, como para asumir que en algún momento sus seres queridos no van a estar, porque es un proceso natural, es el mismo ciclo vital, o sea, es la misma vida. La muerte se asume como un proceso de la misma vida, ¿cierto? De la existencia de una persona. Si usted desde pequeño le inculca de una manera educativa, que trastorne a la persona, me parece que eso podría lograr a que el duelo después de que se dé esa situación, especialmente en los seres queridos, en mi caso el de mi madre o el de mi padre, que básicamente el solo hecho de pensarlo pues genera algún tipo como de trauma o de desesperación, pero uno se tiene que ir preparando y a medida que uno se prepara, me imagino que ese proceso de duelo no lo pensaría uno en términos de tiempo, aunque en algunas situaciones eso tiene que estar relacionado con cómo lo sobrelleva uno, pero sí como en saber proseguir y seguir su propia vida, ¿cierto? Porque pues la vida de uno sigue y uno tiene que cumplir ciertas obligaciones como ser humano que todavía está en la vida y el otro ser humano pues ya no está y bueno, aunque claramente y desde muchos puntos de vista hay gente con la que he hablado que ya perdió sus padres o su madre, bueno, su madre o su padre, ellos dicen que es una cosa que va a quedar para siempre, claramente, es como si le quitaran una parte de su alma, porque son personas que realmente pues hicieron parte de su vida y es claro que algún efecto va a tener para toda la vida, pero bueno, lo que yo digo es que hay personas que lo saben como controlar, que tienen un proceso de duelo mucho más corto o que no sea tan corto, pero cuando ya pase ese proceso de duelo, independientemente del tiempo, sea una persona que sepa cumplir con sus obligaciones y vive una vida relativamente con bienestar y con los otros seres humanos con los que está viviendo. Entonces realmente son situaciones demasiado, el solo hecho de hablar de eso, profe, son demasiado como que le causan a un poquito de miedo, pero que a la vez es algo que va a suceder, entonces hay que irnos preparando para esa situación. Va. Cuéntanos un poquito de la experiencia más cercana que has tenido con esta realidad. Bueno, lamentablemente, profe, bueno, afortunadamente tengo mis padres, mi padre y mi madre vivos. De los 4 abuelos solo tengo mi abuela viva, una abuela viva por parte de mi madre. Mi abuela paterna murió en enero. Ella tenía Alzheimer y demencia, no sé cómo es así. Y bueno, Tenía empezó a hacer Alzheimer, el Alzheimer se convierte en una demencia. Exacto, entonces realmente estaba en un estado pues ya muy avanzado, profe, y no, pues ya ni se movía, no abría ni los ojos, entonces la llevaron a la clínica y la familia de mi padre son 16 hermanos, eran 16 hermanos. Entonces ese proceso, sobre todo al ver el rostro de mi padre, y mi padre pues que lo considero como un poco de aquellos padres de antaño que se ven como muy fuertes y como que tienen mucho carácter, pero lo veía uno como un poco achicopalado cuando le tocaba irla a cuidar y resultó que cuando en la noche que él la cuidó, él como que sintió algo que ella no iba a durar más de 2 días y al otro día ella murió. Y ese proceso fue muy traumático porque la familia aunque es muy grande, es muy unida. Y me acuerdo que cuando a ella la cremaron y la entregaron en la caja, pues en la cajita, en el cofrecito, hicimos como una especie de reunión y empezamos a hablar alrededor de ese cofrecito
bueno, resaltamos muchas de las cualidades que tenía mi abuelita, porque la realidad es que tenía muchas cualidades de esas señoras muy berracas de antaño, que supo sacar toda esa familia adelante. Y la promesa que hicimos era que, como ya no estaban la abuelita y mi abuelita, que todos los hermanos y todos los primos, porque son como 60 primos, y no estoy mal por parte de mi papá, que siguiéramos en contacto y siguiéramos unidos y siguiéramos haciendo como esas reuniones que eran demasiado alegres y bueno, muy divertidas y bueno, me parece que eso ayudó mucho a la tranquilidad sobre todo de los hijos de ella, porque es que el solo hecho, pues yo no sé, yo soy demasiado cercano a mi madre, entonces, y la mayoría de personas son muy, pues, es, tienen esa tendencia a ser más cercanos a la madre y yo me imagino que el perder la madre es perder mucha parte de su corazón y de su alma. Entonces es bastante complejo. Bueno, André, muchísimas gracias por compartir la reflexión que compartiste y por supuesto la experiencia con tu abuela. Antes de proseguir, Alejandra Vargas nos dice que el temor a la muerte es peor que la muerte misma y que todo lo que nace muere y todo lo que muere ha nacido, de modo que nacemos enfermos de muerte. Alejandra por aquí tenía su mano levantada. Profe, sí, pues ahí en cuanto a lo que dijo André, de que la mayoría pues como que tenemos que hablar del tema, o pues obviamente como que no nos gusta el tema, pues encontré como que según un filósofo español llamado Aranjuren, él dijo que habían dos estadios como antagónicos hacia la muerte, que sería la tanatofobia, que es el temor y la negación a la muerte, y la tanatofilia, que es un deseo enfermizo de muerte. Pues se quería repite por favor esos dos conceptos que me parecen muy interesantes. El de la tanatofobia, que consiste en el temor y la negación a la muerte. ¿Y la tanatofilia? La tanatofilia es el deseo enfermizo de morir. Bueno, es importante que todo el grupo lo escucharan porque son dos términos muy interesantes para enriquecernos incluso en nuestro léxico. Muy bien. Bueno. Alejandra, ¿cuál ha sido como la experiencia más cercana que has tenido con este fenómeno? Profe, pues la verdad, bueno, mi abuelo sí se murió como hace 8 años, pero como yo viví toda la vida lejos de él, entonces no tuvimos como mucha relación y no había un lazo como tan fuerte, entonces pues no fue como un trauma tan fuerte para mí. Y así como alguien pues como muy cercano y que me haya causado como mucho dolor o algo, pues hasta el momento no. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Profe, yo. Profe. Levántenme la mano, por favor. Profe, yo ya se la levanté. Ve, no la veo aquí levantada. Oh, ok, muy bien. Permítanme. Es que hay que levantar la mano. Permítanme. Listo. Ahora sí, ahora sí. Aquí quien me está levantando el dedito arriba, por favor, comience. Bueno. Profe. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. Yo quería pues como hacer un complemento. Sergio, espérame un momentico. Levántame la mano, Valentina. Profe, es que no sé dónde. Donde dice reacciones. Sí, hay uno aplaudir, el otro, sí, luz esa. Ya. Ah, bueno, esa es una. Y aquí, vale, me puedes reaccionar de esa manera, sí. Oye, mi amor, ¿tú por qué no? Sergio, voy con Valentina y luego contigo, Sergio. Ok, profe. Valentina. Pues yo quería complementar algunas cosas. Por ejemplo, están hablando mayormente del duelo que se tiene después de la muerte, pero también hay un duelo antes de morir, que es la pérdida de la autonomía.
Interesantísimo eso. Ajá, entonces la autonomía, la independencia que nosotros habíamos adquirido en la juventud intermedia, en la vejez temprana, ya no la vamos a obtener por, digamos, por muerte natural, por alguna enfermedad. Digamos que esta persona fumó mucho cigarrillo y se le acabaron los pulmones y está respirando por medio de una máquina. No va a tener la misma vida de autonomía o independiente que tenía antes, de adquirir algunos cuidados. Igual que con el cáncer. Digamos, el tipo cáncer de colon y así, debe permanecer en un hospital o en casa con enfermeras cuidándola. Por ejemplo, ya las personas muy mayores, cuando ya no son capaces de caminar bien y así, deben tener ayuda, por ejemplo, del bastón, de estas cositas de muletas o las cositas que tienen como rueditas, no sé cómo se llama. También ese es el duelo que pasa a estas personas. Y también otra clase de duelo que pasa a las personas antes de morir es el apego hacia sus familiares. Es el apego que tiene a sus nietos, a su que hay a su mamá y esas cosas. Por ejemplo, si es una persona muy adulta, digamos de 87 años, y así pueden tener nietos, bisnietos y así, si es una familia muy joven, y sufre aquel apego hacia la familia, aquel apego que no se quiere morir, y al momento de que esté a punto de morir, luchan y luchan y luchan y no, ¿cierto? Y es muy difícil que se vayan, como se dice popularmente. Y ya el duelo después de la muerte, que es un duelo que sufre más que todos los familiares y las personas cercanas al muerto. Ok. Valentina, ¿qué experiencia has tenido cercana con este fenómeno de muerte? Pues yo sufrí pues yo no, pero un familiar sí, muerte repentina, que fue sí, fue muy dolorosa porque fue un primito que tenía 8 años y entonces sí, eso como que las personas ya muy jóvenes, muy niños, me da mucha tristeza por el hecho de que ellos tienen mucho futuro por delante, muchas cosas por las de que vivir, entonces eso da mucha tristeza. Y también la de un tío que tenía cáncer y sí, pues se murió muy rápido porque, no sé, él sufría de depresión y esas cosas, entonces, cierto, no lucho como por vivir, digamos. Y ya, y la de mi abuelo, pero esa sí ocurrió hace mucho tiempo. Y esa es como que tengo vagos recuerdos muy cortos. Muy bien. Gracias, Valentina. Sergio. Y luego Stephanie. Profe, lo que yo quiero decir, pues también quiero complementar un poquito sobre el duelo. Que estábamos hablando del duelo, pues como que un familiar que se nos muere o así. Pero también hay duelo, por ejemplo, de un divorcio. Muy bien. Lo que decía la compañera en los cambios de la salud. La pérdida de un trabajo. Correcto. Pues son muchos. En el duelo aparecen pues muchas cosas, no solo esto de la muerte. También dice pues que el duelo es diferente para todos. Puede incluir muchos síntomas como sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas, diferentes conductas. También pues que el duelo se describe, pues a veces se describe como un proceso de 5 etapas. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Repite por favor las etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ok, muy bien. Pues sí, era como eso el pequeño aporte Sergio, que quería hacer ¿alguna sobre experiencia cercana a este fenómeno? La más cercana, pues, a mí me mataron a mi papá cuando tenía hace 14 años, cuando tenía 5 años, lo mataron, pero la verdad, yo viví algo como, pues viví esto como algo normal, o sea, como que no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, para mí fue algo, o sea, yo no tuve como ese tipo de síntomas ni nada. Pero la verdad, creo que eso sí le hace un daño psicológico a uno. Pero pues en ese momento no viví nada, pues todo fue muy normal para mí.
Ahora cuando les comparto un poquito de algunos aspectos teóricos, vamos a entender por qué en este caso, en tu caso, eh, no has, digámoslo así, no experimentaste esos síntomas con tanta agudeza como los puede experimentar una persona que a partir de los 10, 11, 12 años tenga una situación de una muerte violenta, como, y más que todo, como por ejemplo la del papá. Porque en este caso a ti no te afectó tanto en diferencia a una persona de edad más avanzada, que sí le puede afectar mucho hasta el punto que pueda llevarle a tener ciertos cambios o modificaciones en la personalidad. Ahorita, en un ratito, lo vamos a comprender. Stephanie, gracias Sergio. Stephanie había por aquí. ¿Me escuchas? Sí, Stephanie Campos. ¿Me escuchan? Bien, sin interferencias. Sí, Stephanie, te escuchamos. Yo quería aportar también acerca de las etapas, ya que Sergio las mencionó, me gustaría pues como explicarlas rápidamente. Ok. Bueno, primero se debe decir que el duelo es un proceso natural de adaptación emocional a una pérdida significativa en la vida de una persona. No simplemente nos referimos pues a la pérdida de un familiar, sino de un trabajo, de un animal, en fin, de un divorcio, de una separación, bueno, en fin, entre otros. Para eso, como ya nos compartió mi compañero Sergio, hay 5 etapas, que son: la primera es la negación, que es donde una persona entra en shock, la persona es incapaz de aceptar esta pérdida y hay una falta de conexión con la realidad. La segunda etapa es la de la ira, es una etapa caracterizada pues por el enfado o la ira, en donde ya somos un poco más conscientes de lo que ha pasado, pero ahí es donde entran esos pensamientos de cómo ha podido pasar esto es injusto, ¿por qué me pasa esto a mí? Y sensaciones de desespero. En esta etapa suceden pues las emociones muy intensas que invaden pues a la persona. Luego viene la etapa de la negociación, que es donde queremos negociar todo, pues uno ya acepta más que ya eso es real y que es cierto, pero uno igual se sigue resistiendo a como que haya pasado el hecho. Y es una etapa muy confusa. Luego sigue la etapa del duelo, es donde es más fuerte el dolor emocional, es una etapa caracterizada por sentimientos profundos y dolorosos. Se evidencia la tristeza, la depresión y generalmente es donde cuando uno se encuentra en esa etapa uno deja de hacer como sus actividades cotidianas. Y por último está la etapa de aceptación, que es donde uno ya acepta que pasaron las cosas y que no hay vuelta atrás y que por más que uno llore y patalee, como dicen los papás, no va a haber ningún cambio y la persona, pues si nos referimos a una pérdida de una persona, pues la persona no va a vivir por más que uno la llore. Eso era como lo que yo iba a agregar. Stephanie, ¿cuál ha sido tu experiencia más cercana a este fenómeno? Uy, bueno, hace 2 años más o menos perdí 2 familiares en una misma semana. Wow. Entonces, pues fue difícil porque fue literal como 3 días después. Entonces, pues murió mi tía por parte de mamá de cáncer y yo fui la primera persona que recibió la noticia. Porque yo fui la que contestó el celular. Y yo fui la última persona que, pues, aparte, antes de mi primo, que fue el que se fue con ella, la que me despidió cuando estaba en el hospital. Y la otra persona es una familiar por parte de papá. Entonces, pues fue complejo porque ver como sus 2 partes de familia mal, pues sí fue un poco difícil. Al comienzo incluso yo veía a mi tía en donde solía verla. Me tocó dejar de pasar por el lugar por ahí 2 meses. Entonces, pues sí, fue algo muy complejo
pues eso, lo único bueno que tuvo eso es que la familia se unió un poco más. Muy bien. Gracias, Stephanie. ¿Alguien más quiere participar? Sí, profe, yo. Valentina Vélez. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Listo. Entonces yo voy a hablar sobre... ¿Quién está hablando? Espera, que profe, que Silvia no se puede conectar porque tiene problemas de conectividad y está súper enferma. Ok, gracias. Juan David Ortega tampoco se puede conectar por lo mismo, por problemas de conexión. Listo. Gracias. Valentina. Bueno, profe, yo voy a hablar sobre 4 tareas del duelo que están propuestas por Wormten. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que la persona está muerta, se ha marchado y que no va a volver. Que parte de la aceptación de la realidad es asumir un reencuentro, asumir que el reencuentro es imposible, que al menos en esta vida. Llegar a aceptar la realidad de la pérdida lleva tiempo porque implica no solo una aceptación intelectual, sino también una aceptación emocional. Hay rituales como los funerales que ayudan a muchas personas a encaminarse hacia la aceptación. La segunda tarea es trabajar en las emociones y en el dolor de la pérdida, que es necesario reconocer y trabajar el dolor emocional y conductual, o este se manifestará mediante algunos síntomas u otras formas de conducta disfuncional. Dice que si la tarea 2 no se completa adecuadamente, puede que sea necesaria una terapia más adelante. La tercera tarea es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Significa adaptarse a un nuevo medio, o sea, también significa adaptarse a cosas diferentes, a personas diferentes, dependiendo de cómo era la relación con la persona que falleció y los roles que desempeñaba. Y por último, la cuarta tarea es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Muy bien. Gracias, Valentina. ¿Alguna experiencia cercana con este fenómeno, Valentina? Pues, profe, hace muchos años mi abuelito se murió y después de él, pues mi abuelita también murió por pena. Okay. Muy bien. Bueno. Voy a empezar entonces a compartirles un poquito de los aspectos teóricos. Por favor, las personas que no han compartido, si me pueden ir interrumpiendo a lo largo que voy haciendo mi presentación. Por favor, hagan preguntas, aclaraciones, compartan sus puntos de vista, ¿sí? Me parece importante que hagamos esto. En este siglo XXI, ¿sí? Parece, entre el siglo XX y el siglo XXI, parece que la muerte expresaba en la cultura una característica de invisibilidad, ¿cierto? ¿Cómo así que de invisibilidad? Parece que las personas para solucionar esta situación, para resolver este problema, cuando se tocaba con la muerte, ¿sí? Una característica o una manera de manobrar con esta situación era precisamente negando esa realidad de muerte o incluso ocultándola. Dos palabras, o digámoslo así, dos actos que manifestaban esa característica dominante de invisibilidad. De hecho, siguiendo este orden de ideas, con respecto a la muerte, se asumía la actitud de mentirle a las personas que agonizaban, por ejemplo, acerca de su situación, acerca de su condición, precisamente porque la muerte parece que no se podía nombrar. Y muchas de las formas como se lidió con esta realidad de la muerte fue especialmente diciéndole a la víctima, a la que estaba ya cercana a la muerte, venga, que usted todo, o sea,
usted sabe, pero a la vez no sabe. O sea, usted sabe que va a morir, pero no se le entrega directamente la certeza de que ese hecho realmente va a ocurrir y que en su proceso de vida se encuentra cercano a este, ¿sí? Otra de las formas para invisibilizar este fenómeno es el recurrir o fue y ha sido el recurrir a máquinas que posibiliten el funcionamiento de los órganos, ¿sí? Máquinas respiradoras, entre otras, incluso cuando la gente ya clínicamente está muerta, pero quieren que se ejecute el milagro cuando ya se ha dado, por ejemplo, un dictamen de que hay una muerte clínica y queremos estar aferrados a esa persona y queremos, en cierta manera, no reconocer esa realidad y abrazarla como parte de la vida. Queremos negarla, ¿sí? Entonces, esto que les he compartido hasta ahora, parece que el negar la realidad de la muerte se ha convertido en una ortodoxia, ¿no? En una doctrina, específicamente en esta cultura occidental, una posición muy distinta a la cultura oriental, donde los procesos de agonía y de muerte se viven desde una perspectiva totalmente liberadora y desde una perspectiva totalmente de vida, ¿sí? Es tanto que esta realidad de negación de la muerte tapona, digámoslo así, emociones, corta discursos, es decir, nos enmudece la vida misma, ¿sí? Cuando en tiempos antiguos uno empieza a explorar y a hacer los estudios de tanatología en tiempos antiguos y veíamos cómo la muerte era concebida como algo de la cotidianidad, como algo de la vida misma. Y en torno a y como era algo de la vida misma, se celebraba con la misma intensidad como se celebraba un nacimiento o como se celebraba algún acontecimiento especial en la familia o en el mismo pueblo, en la comunidad. Generalmente en tiempos antiguos, y miren cómo se ha transformado la concepción de este fenómeno. En tiempos antiguos, ¿dónde era el lugar propio y más adecuado para celebrar este acontecimiento? Era la casa. La muerte ocurría usualmente en la casa y era en la casa en donde el cuerpo solía prepararse para la sepultura. Era en la casa no solamente donde se preparaba el cuerpo para la sepultura, sino también en la casa donde se velaba al muerto, ¿sí? Pero cada vez estas prácticas cotidianas se han ido desapareciendo y ya, por ejemplo, la preparación del muerto se hace fuera de casa. Este momento de reunión, o como se dice en inglés, de gathering alrededor del difunto, ya se hace eso en un lugar distinto, salas de velación que han tomado o casas funerarias que han tomado tanta fuerza. Y esto como para ir sacando de nuestra realidad cotidiana precisamente este fenómeno. Entonces, básicamente eran los familiares, las personas más cercanas, los que compraban el ataúd, los que se encargaban de sepultarlo, los que incluso en los pueblos pasaban con el ataúd en procesión en sus hombros, ¿sí? Hasta el lugar de la sepultura. Posiblemente la muerte era un fenómeno demasiado estresante, pero la muerte se le aceptaba como parte de la vida, se le aceptaba como realidad cotidiana. Pero en la actualidad, las personas muy enfermas generalmente mueren ¿en dónde? En el hospital. Mueren atendidas por el personal médico. Luego el cuerpo es transportado a la funeraria, donde es preparado por empleados profesionales para inmediatamente tener otro momento de velorio.
uno de los aspectos característicos en esta nueva concepción de la realidad es que el empleado se siente orgulloso si logra verdaderamente que el difunto presente un aspecto natural. Imagínense en eso. Y si ustedes van a los funerales, ¿qué es lo que dicen? Ay, parece como si estuviera dormido. ¿Sí? Porque es que realmente el empleado se esfuerza en hacer ver al difunto como si estuviera aún vivo, ¿sí? Como si estuviera durmiendo. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay un fenómeno o un mecanismo de negación que, como su nombre lo dice, es una forma de defendernos de manera trascendental para negar la realidad que nos apremia y que realmente causa mucho dolor. Entonces, algunos enfrentan esta pérdida, la muerte, negándola, pero cuando se lleva al extremo, incluso es la misma negación la que le impide a este sujeto que ha sido víctima de esa pérdida, le impide precisamente que llegue a la aceptación y al ajuste positivo, porque cada vez que se tiene una pérdida, sea cual sea, de un ser querido, de una mascota, de un trabajo, de una pareja, de una casa, entre otros, ¿sí? Siempre se ocasiona un desajuste emocional, afectivo, físico, y todo el proceso que se vive de duelo es precisamente la oportunidad que el organismo está teniendo para reajustarse y de nuevo recuperar el equilibrio que se perdió precisamente por la pérdida de esa relación o de ese vínculo que se estableció con ese ser querido, con ese trabajo, con esa casa, con esa mascota, con esa pareja. Después de la muerte, ¿qué sucede? Aparece el duelo. Y una de las mejores maneras de tratar con el duelo consiste en expresarlo. Desafortunadamente estamos en una cultura en la que acallamos las emociones y entonces nos encontramos con expresiones muy coloquiales como esta: no llore a su mamá que no la deja descansar, no llore a su novio, a su esposo o a su pareja que no puede descansar. Su llanto atormenta el descanso de su ser querido, ¿sí? Entonces, si se acallan las emociones, ¿cómo es posible realizar verdaderamente una experiencia de duelo? ¿Y cómo podemos realmente alcanzar de nuevo esa experiencia de reajuste? Cuando parte de ese proceso de duelo consiste en hablar de ello. Qué tan bonito cuando André nos compartía que después de haber realizado todos los acontecimientos fúnebres de la abuela, alrededor de sus restos se reúnen y empiezan a hablar de ella, empiezan a hablar de sus memorias, de sus recuerdos, de las huellas que ella ha dejado para cada uno de los hijos, de los nietos, etcétera. Y a partir de ese encuentro existencial en torno a la madre, a la abuela, a la tía, que está presente desde otra perspectiva, desde otro modo, pueden llegar a un acuerdo, y es: celebremos la vida, mantengámonos unidos, ¿sí? Y eso, como bien lo dice André, ayudó precisamente a que se pudiera llegar a la aceptación y a ese ajuste positivo. Entonces, es necesario en ese proceso hablar acerca del ser querido. Es necesario hablar de lo que significa la pérdida de ese ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, la pérdida de la mascota, la pérdida de la casa, la pérdida del trabajo. Y no podemos asumir la actitud de acallar cuando se quiere hablar.
Si la persona quiere hablar es porque siente la necesidad de hacerlo. Y ese proceso de hablar es un proceso sanador. Otro aspecto importante a considerar en la actualidad es que hemos transmutado de cambiar la negación de la muerte hacia la idea de la muerte digna. Cada vez hoy se habla de muerte digna. Y en esa tónica de hablar de la muerte digna se ha ido transformando también la actitud, ¿cierto? Entonces, la actitud hacia la muerte depende de qué. Y aquí viene algo muy importante. La actitud hacia la muerte depende de la actitud que yo tenga ante la vida. Porque muchos de nosotros, si bien no hemos atravesado una muerte clínica, ¿sí? Si bien no hemos atravesado una muerte clínica, muchos de nosotros estamos experimentando desde hace mucho tiempo una muerte existencial, que aunque contemos con todos nuestros sentidos, aún, ¿cierto? Aunque funcionen nuestros órganos, ¿sí? Aunque haya oxígeno, no vivimos como si estuviéramos vivos. Y eso es una de las situaciones más graves que hoy muchas personas atraviesan. Entonces, se tiene temor ante la muerte cuando se ha tenido temor ante la vida. Y eso siempre se los he dicho a las personas con las que he tenido la oportunidad de dialogar sobre este tema o cuando me han invitado a hablar sobre este tema. Si usted tiene una actitud positiva ante la vida, si usted no puede tener una actitud negativa ante la muerte. El que tiene temor de vivir, tiene temor de morir. Y esto es aquí bien importante para cada uno de nosotros. Preguntas en este momento y por eso yo les decía hace 8 días, vea, este tema toca mucho y nos invita mucho a la reflexión. Y la primera pregunta para que ustedes reflexionen y se confronten ante esta realidad es ¿cuál es la actitud suya ante la vida? Chicos, sin darnos cuenta, desde que llegamos a este mundo ya estamos muriendo. Ya estamos muriendo. Entonces, como sabemos, ojo, cuando nosotros tenemos conciencia de que cada vez estamos muriendo, nosotros tenemos que replantear nuestra actitud ante la vida. Sartre decía que nosotros somos seres para la muerte, ¿sí? Y Heidegger coincide mucho con Sartre también. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué son tan pesimistas? ¿Sí? ¿Por qué son tan pesimistas y por qué hablan de que somos seres que venimos a este mundo para la muerte? Venga, es que no hay nada de pesimismo ante esta afirmación. Decía Heidegger de una manera muy especial que cuando nosotros asumimos nuestra conciencia de muerte y que somos seres que venimos para morir, asumimos con más vida nuestro proyecto de vida, valga la redundancia, nuestro proyecto existencial. Y que el hecho de saber que vamos a morir y que cada día es un día menos y es un día que nos acerca más a la muerte inminente, el podernos sentir cercanos a la muerte nos hace movilizar todas nuestras herramientas, todos nuestros recursos personales, todos nuestros dispositivos para poder lograr consolidar ese proyecto que se llama vida. Entonces, como yo sé que voy a morir, yo no me puedo quedar quieto. Yo tengo que dinamizar mi existencia e ir en pos de eso que realmente quiero lograr. ¿Cómo es su actitud entonces ante la vida, chicos? ¿Cómo es su actitud ante la vida? Por ejemplo, una de las actitudes predominantes es la actitud que tienen los ancianos y de una manera muy, muy específica en la cultura occidental. Los ancianos, nuestros viejos suelen tener una actitud ante la muerte más filosófica, más realista, menos ansiosa que los más jóvenes. Los jóvenes y los adultos en edad
en adultez temprana, intermedia, a veces tenemos una actitud bastante ansiosa y temerosa hacia la muerte. Ya los ancianos lo ven de una manera más realista. Y es por eso que los ancianos a veces, como sienten que la muerte es una realidad que está tan cercano a ellos, empiezan a disfrutar la vida, cada momento de la vida con más profundidad, con más plenitud. Y a veces cuando nosotros decimos, ay, este abuelo tan ridículo, yo no le veo gracia a lo que este abuelo está haciendo, a este anciano está haciendo o está diciendo. No, eso parte, o sea, parece que el abuelo, el anciano, recupera algo que nosotros hemos perdido y es, por ejemplo, esa capacidad de asombro ante la vida, ¿cierto? Entonces, esa es una de las actitudes con las que nosotros nos tenemos que confrontar. Aquí hay una compañera que se llama Alejandra, que en el WhatsApp comparte un mensaje y quiero compartírselos con respecto a este tema. En niños y adolescentes, los adultos y los niños manifiestan actitudes distintas y diferenciadas ante la muerte. En la infancia, estas actitudes están en función del nivel de comprensión de los conceptos en torno a la muerte. Está muy enfermo y va a morir y muerto. Así hasta los 2 años no suelen presentar reacciones graves inmediatas, aunque a veces se ha evidenciado aflicción sobre los 3 y los 4 años, ¿sí? Parece que comienza a surgir el miedo a la muerte. Entonces, mira qué tan interesante esto que comparte la compañera. El miedo a la muerte entre los niños, entre los 3 y los 5 años, aparece más por el desamparo, por el abandono que les acarrería la muerte de sus seres queridos, más que por la misma concepción que se tenga de la muerte misma. En la niñez se suelen desarrollar juegos para controlar el miedo y o la pena que les evoca la muerte. También pueden producirse cambios de conductas ante la muerte de familiares tales como desobediencia, agresividad, mal rendimiento escolar y acentuando interés por el tema de la muerte, a veces asociado al hecho de dormir. Sin embargo, de los 5 a los 10 años, el temor a la muerte suele disminuir porque se embiste al procedimiento de cierta trascendencia. Claro, se da una explicación muy desde la fe, está en el cielo, está con el niño Jesús. Era un aporte que hacía pues una compañera. ¿Alguien quiere comentar algo? Hasta ahora que vamos. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere expresar alguna opinión? Aquí Juan José Usme y luego Andrei levantó la mano. Profe, ¿cómo se levanta la mano? Ah, ya. Listo. No. Listo. Hagamos esas 3 intervenciones por el momento. Juan José. Bueno, no, era como para comentar que yo me sentía como muy, ¿cómo se dice esto? Muy relacionado con lo que usted ha dicho, con lo de la muerte como la ven los abuelos, pues las personas mayores. Mi abuelo murió ahora en enero y pues mi abuela todavía está viva, pero para ella digamos que fue como más traumático y las cosas que hace después de, pues que ha hecho después de la muerte de él han sido como, digamos, que uno las ve como raras, pero que de alguna manera ya le ayudan a sentirse bien. Como por ejemplo, ¿qué conductas has visto raras? Que no sé, pues ella pasaba mucho tiempo con él. Se ponían a leer juntos o hablaban, pues cualquier cosa, pero siempre, casi todo el tiempo estaban juntos. Ahora ella intenta como hacer todo lo contrario. Ahora digamos que, no sé, salía a caminar, pues salía a caminar mucho y ella no era de esas personas que, pues que quisiera eso. Que se quedaban más tiempo en la calle o se ponía a ver algún programa de televisión y ella, digamos, entre comillas, detestaba la televisión. Y son cosas que uno, pues que pueden ser, pues que no sé si a ustedes les parezcan tantas, pero uno viéndolo ya, conociendo la perspectiva de ella y las acciones que ella normalmente hacía, se ven raras y que pues uno a veces se cuestiona y en algún momento a ella le dijeron pues por qué había cambiado tanto y pues era entendible lo de la muerte, pero ella dijo pues de una respuesta como que
ella quería como cambiar de ambiente, disfrutar pues como los últimos momentos, porque ella ya siente como que si él se fue, yo ya también estoy próximo, digámoslo de alguna manera. Bien, gracias Juan José. Sí, eso puede entenderse como una manera de estar en ese proceso de duelo, ¿cierto? Está en su proceso de reajuste y a la vez ese proceso de reajuste le ha llevado a lo que tú dices, o sea, que ella respondió, o sea, siento que esta realidad de la muerte también está ya muy cercana, pues quiero disfrutar al máximo los muchos o los pocos momentos de vida que tenga de ahora en adelante. Andrei, ¿qué ibas a decir para luego de la intervención a Eliana Valentina? Profe, es algo relacionado con el mensaje que Alejandra mandó, y es que haciendo referencia al día de la muerte, no, el día del sepelio de mi abuelita, yo tengo una sobrinita de 7 años, ¿cierto? ¿Tienes qué? Una sobrinita de 7 años, Ok, ajá. ¿cierto? Y ella pues difícilmente compartió con mi abuelita algo, bueno, ella ya, pues no la conoció en su forma de ser como tal, ¿cierto? Pero el día del sepelio de ella, yo realmente la veía y ella sufría y lloraba y lloraba y lloraba, y yo me ponía a pensar, pero tan pequeña, y ella que no tuvo un vínculo como tan estrecho con mi abuelita, de hecho casi no la veía. Me puse a verla y es porque se ponía a mirar a mi madre, ¿cierto? O sea, como que se trasladaba ese dolor de mi madre, porque mi madre siempre ha sido como muy sensible, y lloraba y lloraba, y yo me asusté, en algún momento me asusté, porque yo dije, pero ella, ¿por qué está tan sensible con esta situación? Y lo analicé bien, y era más bien porque se reflejaba como en las actitudes de mi madre, y me preocupó en algún momento, pero Andrei, acércate al micrófono, por favor. Acércate al micrófono que no te estoy escuchando. Sí, ahí sí me escucha, profe. Sí, ya. Que un niño, no sé, no es tanto para mí no es tanto si siente el dolor, bueno, muchas veces hay niños que tienen una sensibilidad tal que los lleva a eso, como a sentir un proceso de dolor también, como lo sienten los mayores, y como que se ven reflejados en eso. Y lo otro es, estoy muy, digamos que me tocó mucho esa parte de lo que decían aquellos, no sé, filósofos, no sé, profe, qué eran, escritores, no sé, que básicamente el término de decir que nosotros nacemos para la muerte no necesariamente es algo de carácter negativo, y es verdad. Si nosotros asumimos la muerte como un tiempo finito, debemos asumir ese tiempo finito como una oportunidad, como saber que el día a día es para aprovecharlo, porque seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho, cuando nos hacemos esas preguntas existenciales, y qué pasaría si fuéramos eternos. Y en mi caso, yo realmente no reacciono de una manera positiva. O sea, yo me pregunto, si yo soy eterno, entonces ¿para qué hago esto? ¿Para qué tengo todo el tiempo del mundo, cierto? Entonces es como una oportunidad, es como una oportunidad de saber que como vamos a tener ese proceso, tenemos que aprovechar ese tiempo de vida. Así Entonces es. era para hacer eso. Listo, para decir gracias, eso. gracias a Andrei. Eliana Valentina, tienes tu mano levantada. Listo, pues. Espera, pregunte cómo. Bueno, en el caso mío, pues de todo lo que han hablado, creo que es de aprender, porque es un proceso, nosotros nacemos, crecemos y nos reproducimos y crecemos, y es como el desarrollo de la vida. En este caso, yo desde hace rato, ya varias personas me han dicho, ¿usted cómo va a afrontar la muerte de, no me gusta hablar del tema, pero de mi loro? Porque es que, o sea, yo me crié con él desde los 5 años. Y
y es como un miembro más de la familia. Pues ellos no pueden hablar, pero ellos son muy inteligentes. Él hace una maldad, él sabe lo que hace, apenas se le queda mirando a uno cuando hace algo. Yo me he criado con él desde muy pequeña y él me vio crecer y yo lo vi crecer a él. Es como una relación. Pero sí, es como, no me gusta hablarlo porque no quiero llegar como al momento, pero sé que algún día va a suceder. Pero sí me da muy duro porque son 13 años con él. Y 13 años, yo he visto morir a muchas mascotas, pero de la casualidad, no sé por qué, o sea, él ha durado tanto, no sé, de pronto cosas del destino, de pronto un ángel para mí, qué sé yo. Pero sí, muy, muy duro, no sé, no quiero pensar en eso, pero no sé cómo afrontarlo. Bueno, tu cuerpo tiene la sabiduría organísmica, ¿sí? Para afrontar la pérdida. Nosotros venimos dotados también de todos los recursos necesarios para afrontar precisamente las pérdidas. Bueno, y gracias por mostrarnos, enseñarnos a tu loro. Y realmente tú lo dices, o sea, ¿qué es lo que Eliana Valentina nos cuesta tanto afrontar en esta realidad de la muerte? Es el vínculo que se crea con esa persona, con esa mascota, con esa casa. Entonces, ¿a qué es lo que se le hace duelo? Al vínculo, a la relación. Listo. Y por eso cuando hablamos del duelo, lo que estamos haciendo es desapegándonos, ¿sí?, de esa relación para volvernos a pegar a otra. Es decir, hacemos duelo de ese vínculo para luego vincularnos de una nueva manera. Listo. Eso es lo que hacemos. Bueno, continuemos entonces. En el fenómeno muerte distinguimos la muerte fisiológica, ¿sí?, y la muerte clínica. Cuando nosotros hablamos de la muerte fisiológica, básicamente hablamos de la culminación de todas las funciones de todos los órganos vitales. Entonces, ese es el primer tipo de muerte. Y cuando hablamos de la muerte clínica, estamos hablando de que cesa toda actividad cerebral, ¿sí?, indicada por la ausencia de ondas cerebrales, ¿sí? Entonces, el organismo humano deja de operar como una unidad mente-cuerpo autosuficiente, aunque el corazón y los pulmones puedan funcionar con apoyo artificial, ya las ondas cerebrales han cesado, están ausentes, ¿sí? Existen además otros aspectos de la muerte que es importante que los mencionemos. Está la muerte sociológica, muerte sociológica. La muerte sociológica consiste en el hecho de que el paciente, por ejemplo, sea abandonado por los demás, ¿sí? Esta situación de abandono puede ocurrir semanas antes de la terminación como tal, ya fisiológica o clínica del paciente, ¿sí? Y en muchos momentos al paciente se le deja solo precisamente porque es muy duro verle en agonía, ¿sí? Esto también sucede en muchos lugares o instituciones donde los ancianos son abandonados y básicamente sin que hayan muerto fisiológica y clínicamente, ya como tal, los ancianos han muerto sociológicamente, se les ha cesado del contacto, de la relación, de la interacción, ¿sí? Básicamente, ¿cuántas personas, adultos mayores, han sido abandonados en hogares geriátricos o en asilos y
por años, como si estuvieran muertos. No se consideran ya parte de la familia, se volvieron un estorbo, ¿sí? Ya no se visita. Entonces miren que ocurre entonces esta muerte sociológica, que es importante reconocerla como un fenómeno social del cual tendríamos de verdad que reflexionar y mirar nuestra actitud ante la misma. Aparece otro tipo de muerte, que es la muerte psíquica o psicológica. Y esta muerte psíquica sucede cuando la persona acepta la muerte y retrocede hacia él mismo. Esto sucede con mucha frecuencia antes de la muerte fisiológica. Entonces, cuando se acepta psíquicamente la muerte, ¿qué es lo que puede generar? Puede generar que la muerte ya fisiológica se dé mucho más rápido, porque ya la persona, por el poder de la sugestión, ¿cierto? Digámoslo así, ha acelerado ese proceso. Cuando hablamos de muerte psíquica, hablamos de una persona que ha perdido todo el deseo de vivir. Y como ha perdido todo ese deseo de vivir, por ese poder de sugestión, entonces la muerte fisiológica se hace ya mucho más rápido, se hace ya mucho más inmanente. ¿Quedaron claros, chicos, estos tipos de muerte? Sí, profe. Profe, yo encontré una disque muerte social. Es la muerte sociológica o social. Pero compártenos, ¿qué definición encontraste tú? Dice que se vive y se muere en un contexto social, asimismo siendo el hombre un ser social por naturaleza, donde su desempeño social se mide por su rol le da un estatus y este estatus le da fuerza social. Se plantea que con su pérdida física se inicia el olvido, un olvido para la familia y para la sociedad. Vale, mira que aquí es importante no pasar por alto eso que tú consultaste, porque es que hay muchas personas que realmente afrontan o experimentan una muerte social. Aunque gocen del funcionamiento de todos sus órganos vitales, la sociedad, digámoslo así, los ha puesto en un espacio, en un lugar donde no son considerados importantes. ¿Cuántas personas realmente en nuestra sociedad se experimentan muertas? No son tenidas en cuenta, no cuentan, no se les provee las condiciones suficientes, han perdido su rol, han perdido su estatus. Los hemos aislado, los hemos rechazado y los hemos básicamente vuelto víctimas de este tipo de muerte. Entonces mira qué tan interesante ese aporte que tú haces. Cuando hablamos de la muerte, es importante tener en cuenta unos patrones. Existen 5 patrones de la muerte. El patrón número 1 está la fase terminal. Esta fase terminal empieza cuando la persona se da por vencida. Aunque aún existe algo de esperanza para vivir, digámoslo así, la gente empieza como a aislarse, como a alejarse. Entonces aquí emerge la muerte sociológica o un tipo de muerte social. Cuando el paciente o la persona acepta la muerte, ¿sí? Emerge la muerte psíquica, ¿sí? Cuando el cerebro deja de funcionar, aparece la muerte clínica y finalmente el cuerpo muere, muerte fisiológica. Aparece el patrón 2. En este patrón 2, las otras personas, ojo, las otras personas que están alrededor de la persona o del paciente que está cercano a la muerte se alejan. Muerte sociológica. ¿Sí ven cómo ocurre el fenómeno? Entonces, las personas rechazan a la persona que está cercana a la muerte y se alejan. Muerte sociológica.
mucho antes de que ocurra el fallecimiento. Muchos dicen, yo no puedo resistirlo ver así, me aíslo. Háblenme cuando ya haya fallecido. Entonces, estas actitudes conducen a la muerte psíquica, que al final va a producir la muerte clínica y la muerte fisiológica. El patrón 3, tanto el paciente como la gente cercana se niegan a aceptar la inminencia de la muerte, porque cuando llega puede precipitar una reacción de conmoción tal que pues se da este proceso de no aceptación. Y lo mismo ocurre cuando se da ese deterioro que es súbito y la muerte ocurre en contra de lo que se esperaba. Existe el patrón 4. Ese patrón 4, el paciente o la persona cercana a la muerte rechaza la vida y psicológicamente se enferma. Muchas personas que se rigen por este patrón 4 reciben desaprobación social, y es cuando escuchamos a los amigos decir a los familiares, por favor, vive, hay esperanza, mira, ¿qué pasa? Que se te están quitando las ganas de vivir, por favor, recupera el deseo de la vida. Básicamente, pues aquí los agentes sociales, familia, amigos, lo que están haciendo con esta persona en este patrón 4 que rechaza la vida y que enferma psíquicamente, lo que están haciendo es como motivarle para que viva. Y finalmente, el patrón 5. En el patrón 5 se da una negación social del hecho de que ha ocurrido la muerte psíquica y la clínica. Y se busca mantener al paciente vivo por medios artificiales, ¿cierto? En este caso, es el ejemplo de muchas personas que ante la muerte clínica y psíquica se niegan a desconectar al paciente de las máquinas que está, en este caso, está propiciando una vida artificial. Aquí interviene mucho en los aspectos morales y éticos, especialmente en cada cultura, ¿cierto? O sea, ¿por qué desconectarle? Es uno de los grandes dilemas éticos a los que muchas personas se tienen que ver confrontados, ¿cierto? ¿Quién va a tomar la decisión de desconectarle? ¿Sí? Entonces, aún es un tema que de verdad que genera mucha controversia. Hay diversas situaciones o circunstancias que definen este fenómeno de muerte, o hay diversas circunstancias en las que se da este fenómeno y aparece entonces lo que es la muerte incierta. Todo el mundo sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir este fenómeno. Y a veces las circunstancias de la muerte, chicos, en este caso para muchos sí, y de una manera muy particular para mí, puede generar estrés, ansiedad. Bueno, ¿y cómo voy a morir yo? ¿Cierto? ¿O cuál es el mejor escenario para afrontar este proceso de muerte? ¿Cierto? Muchos dirán, no, que no me pase una enfermedad. No, yo quiero morir súbitamente, acostarme y no despertar, etc. Entonces, definitivamente, cuando pensamos este fenómeno tan incierto, podemos entrar en episodios críticos de estrés y ansiedad, ¿sí? Y generan, en general, ocasionan una crisis que puede agudizarse con el tiempo. La muerte segura, básicamente se da cuando yo ya conozco el momento o no de la ocurrencia, es decir, he sido diagnosticado con una enfermedad y me han dicho que es seguro que voy a morir, ¿cierto? Una enfermedad terminal. Entonces, entre el momento en que me anuncian sobre mi muerte segura y cuando se da el momento como tal de mi muerte, en ese lapso de tiempo, la persona tiene que generar un proceso de ajuste, ¿cierto? Y ese proceso de ajuste es muy diferente para todas las personas, ¿sí? Entonces, en este momento se requieren, digamos, de otros recursos nuevos
para uno afrontar su vida en esa fase terminal, ¿sí? No solamente en el duelo se dan unas etapas que hay que transcurrir progresivamente para, digámoslo así, lograr ese cierre o esa aceptación cognitiva y emocional de la muerte, de la muerte de ese ser querido, de la mascota o de la casa, ¿sí? Una de los autores, una de las grandes autoras que ha hablado sobre la muerte, especialmente sobre el momento previo a la muerte, que es la agonía, ¿No es la doctora Elizabeth Kubler-Ross? correcto. Sí, ¿tú tienes algo sobre eso? Yo la verdad es que me empecé a leer un libro al respecto, entonces Sí, Ross Clapper. tengo por acá unas frases muy interesantes, profe, si quiere yo Sí, las por vemos. favor, qué rico, sí, sí, perfecto. Muy bien, compártenosla por favor. ¿Cuáles son esas frases? Juanita. Hola, profe, estaba buscando la Ok. libreta donde tenía las frases. Dale, tranquilo. A ver si es esta. No, yo me leí un libro, ya no me acuerdo, me lo leí hace unos... Ross Clapper, sí. Pero tenía unas frases bellísimas, que a ella le tocó vivir el holocausto y contaba su experiencia personal sobre la muerte. No encontré las frases, pero sí voy a contar cómo me pareció ese libro. Me lo leí aproximadamente hasta la mitad, porque era de una amiga y se tuvo que ir de viaje, entonces me lo reclamó. Dale, que ella hace unos aportes fenomenales en torno a la agonía y a la muerte. Decía que cuando volvió a los campos de concentración después de años, miraba los dibujos en las paredes y había mariposas, o sea, y le generaba como tanto dolor, porque era como ver la esperanza de sus amigos, de sus conocidos, de todas las personas. También contaba en el libro un detalle que me pareció muy interesante, no puedo creer que después de todos estos años lo recuerdo. Contaba que una experiencia que no olvidaba era que cuando era pequeña en su casa tenía un conejito. Tenía un conejito y lo quería, lo cuidaba, lo respetaba, siempre estaba pendiente de él y todo. Cuando un día, es la clásica, cuando un día estaba comiendo con sus padres en casa y la mamá le preguntó qué tal le parecía la carne, o sea, tuvo el cinismo para decirle qué tal le parecía la comida. Y ella dijo que estaba muy rica, cuando después el padre no se aguantó la risa y le dijo que se habían comido a su conejito. Ahí ella cuenta en el libro que en ese momento fue que ella comenzó a asimilar la pérdida, porque fue la primera pérdida que tuvo en su vida, fue la de su animalito bien querido. Después lo del holocausto también contaba sobre la pérdida de familiares, de amigos. A mí me pareció muy interesante ese libro. Si quiere, profe, continúa hablando del tema. Yo voy a buscar los apuntes que tengo ahí porque es que hay unas cosas muy, muy interesantes. A ver si encuentro el libro. Listo, dale, Juanita, con toda tranquilidad. Vale, entonces retomando esta autora, ella habla de 5 etapas de la agonía, muy interesantes. Y ella dice que estas etapas de la agonía no ocurren, digámoslo así, de manera ordenada, ¿cierto? Es posible que yo pueda pasar de la negación a la negociación o de la negociación a la negación, etcétera, ¿cierto? No ocurren en una secuencia regular. Entonces, la primera etapa, ¿sí? Es la negación. Básicamente la negación podemos sintetizarla en esta pregunta. ¿Por qué a mí y no a otra persona? ¿Por qué a mí? Listo. Esto sucede, por ejemplo, cuando se nos anuncian situaciones como una enfermedad terminal donde ya es inminente la muerte. ¿Por qué a mí? Luego aparece la ira. Hay rabia, ¿no?
¿por qué a mí? ¿Cierto? Estoy muy joven, tengo a mis hijos muy pequeños, me ha faltado vivir más, tengo estos proyectos que se me van a quedar sin terminar, ¿no? No es justo que me esté sucediendo a mí, ¿cierto? Sería pues como la etapa de la rabia o de la ira. Aparece luego la tercera etapa, que es la etapa de la negociación. Entonces yo empiezo, según la autora, la persona en este momento empieza como a hacer como a negociar lo que le queda de vida para, digámoslo así, para postergarla lo más que pueda y hacer las cosas que más pueda hacer en ese lapso de tiempo que le queda de vida. Entonces, aquí la negociación se enfoca mucho en que, bueno, voy a postergar este momento lo más que pueda. Y en esta postergación voy a realizar una cantidad de cosas que antes no me había ocupado de hacerlas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Juan José nos compartía las reacciones de su abuela después de la muerte de su abuelito, pues de su esposo, la señora siente que la realidad de la muerte es inminente. Y aunque no esté en una experiencia de agonía, entonces mire que esto prueba que estas etapas de agonía no son secuenciales. Aunque no esté en una etapa de agonía, la señora ya está haciendo un proceso de negociación. Sé que voy a morir, pero puedo hacer estas cosas aún, ¿cierto? Y estas cosas que puedo hacer me hacen sentir que todavía tengo vida. Aparece la depresión y con ella las emociones de la tristeza, ¿sí? Del dolor. Y aquí la depresión ocurre por todo lo que se va a quedar atrás. Por ese ser querido, por esos hijos, por ese trabajo, por esa casa, básicamente por esas relaciones que al morir van a culminar, ¿cierto? Luego aparece la aceptación y ya entonces el paciente ha pasado, la persona ha pasado por las etapas anteriores y básicamente en este momento de aceptación yo pienso que Víctor Frank, un psicólogo, un médico psiquiatra que estuvo también en los campos de concentración nazi, habla de este momento de la muerte como el momento más culmen de la vida, ¿sí? Más culmen de la vida, el momento más pleno de la vida misma. Y cuando yo leo a esta autora y habla de la aceptación, es entonces cuando la gente ya haya hecho como ese proceso de, listo, ya pasó por la negación, ya no hay rabia, ya se negoció, ya se hizo lo que se pudo hacer y a pesar de que se trató de prolongar al máximo la vida, ya se sintió el dolor, ¿sí? Por todo lo que se va a dejar atrás, llega el momento como de la calma y la serenidad. Me voy. Es mi momento final. Y en este momento final quiero vivirlo cerca a mis amigos, quiero estar cercano más a mis familiares. Diría la autora que es el momento para que los amigos y familiares tomen su mano, le sostengan y le muestren que la muerte no es una experiencia tan aterradora, que la muerte es un momento de gran vida, de gran plenitud existencial, porque la muerte no nos acalla, porque la muerte no tiene la última palabra, sino porque la muerte es también un paso o es el puente para comenzar una vida que en este caso es indestructible. Profe, qué pena. Que si le permite entrar a Manuela, que es que se salió y no puede volver a entrar. Muchas gracias. Vale, ya la admití, gracias. Entonces es un momento muy lindo y de verdad para las personas que hemos tenido la oportunidad de acompañar a personas en ese momento de aceptación de su muerte, de verdad que hablo desde mi propia experiencia, de verdad que es un momento de gran trascendencia, de gran gratificación, es un momento de verdad bastante humano, bastante divino, bastante celestial, ¿sí? Así lo defino yo.
hablando entonces de este tema de agonía, hay unos aspectos importantes o unos tipos de agonía. Está la agonía desintegrada, ¿sí? Y como su nombre lo dice, hay una desintegración, hay un desequilibrio, una fragmentación emocional, una incapacidad de funcionar, ¿sí? Hay esa incapacidad de funcionar emocionalmente después de que uno se entera de que uno va a morir. Entonces hay una conmoción emocional, que uno entra en shock, que uno no sabe que, por Dios, qué está pasando. Entonces uno como que colapsa. Luego aparece la agonía integrada. Entonces, venga, voy a morir, pero entonces, ¿cómo hago yo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para reintegrar todos los aspectos de mi vida, para hacer los ajustes necesarios y satisfactorios para poder tener un buen proceso de muerte? Luego, a partir de esos dos tipos de agonía, aparecen los tipos de muerte. Entonces están las muertes intempestivas, que ya Eliana Valentina lo compartió, ¿sí? Son muertes prematuras, aquí hablamos de aborto, de bebés que a los 8 meses nacen muertos o en el parto mueren, ¿sí? El embarazo ectópico o la muerte neonatal. Son muertes intempestivas o también prematuras. Está la muerte intempestiva, pero con el matiz de muerte inesperada. Un accidente de tránsito, una muerte violenta, etc. Un infarto, que no es cierto. Todo eso. Están las muertes intempestivas calamitosas, que ya, por ejemplo, les compartí algunas. Dentro de estas aparecen el suicidio y aparecen el homicidio. Tanto, y por supuesto los accidentes. Bueno, y ya aparece el duelo, y en estas etapas del duelo también Elizabeth Kobler nos habla también de esas etapas del duelo, que ya pues no las quiero mencionar porque ya los compañeros, las compañeras la compartieron. Chico, preguntas hasta el momento. Profe, tengo una pregunta. Daniel. Ajá. ¿El suicidio puede ser considerado una decisión cobarde o una decisión valiente? Ay, hombre, ¿cuál es mi apreciación con respecto al suicidio? Es que, a ver, hay puntos como encontrados. O sea, a ver, cuando tú me haces la pregunta, yo tengo sentimientos encontrados. Y es lo primero, nadie que esté, digámoslo así, bien, decidiría quitarse la vida. ¿Sí? Pero quitarse la vida, sea cual sea la circunstancia, implica también de una decisión valiente. ¿Sí? ¿Sí me explico, Daniel? Sí, profe, claro. Sí, no que lo digo porque sí es muy complejo, porque sí, puede ser cobarde, porque hay uno, pues como dice la frase, el que quiere quitarse la vida, no quiere acabar con la vida, sino con los problemas. Entonces, en ese caso, pues no sé si sería algo muy cobarde, pues por así decirlo, pero la valentía de usted atentar en contra de tu integridad física y decir, Dios mío, voy a cometer este acto, voy a hacer esto, eso requiere como una gallardía, pues el mero hecho de uno pensar, porque sí, pensarlo es muy fácil, pero hacerlo, entonces yo diría pues también que es muy complejo, pues no sé, por eso yo pregunté, es muy complejo. Mira, y a veces el suicidio emerge ya de una decisión totalmente, de una decisión de la voluntad, es una situación muy volitiva. Y les comparto un caso en particular. Una persona psicóloga muy cercana a la familia, por parte de una hermana mía, egresada de la Universidad de San Buenaventura aquí en Medellín, una gran psicoanalista. Provenía de una familia muy económicamente pudiente del pueblo. Esta chica empezó un proceso de análisis, de psicoanálisis,
tenía un excelente trabajo, era muy reconocida en la labor de análisis de psicoterapéutico y analítico. Y mira, entonces esto es una cuestión que a mí siempre me ha hecho cuestionarme mucho sobre este asunto. Ella dialoga con mi hermana y le comparte una canción, hablan de, pues le expresa grandes afectos y se está despidiendo. Toma su carro, se va para San Félix y echa a rodar el carro, ¿cierto? Chicos, sobrevivió a ese intento de suicidio, ¿sí? Pero a los 8 días ya se tira desde el 14º piso del lugar donde vivía, ¿cierto? Y por supuesto, pues ya falleció. ¿Qué pasó con esta persona? Posiblemente ya la muerte emerge como una decisión donde básicamente es el camino que se busca y que se ansía, ¿sí? O sea, ya hay una decisión muy personal. Entonces ya uno dice, bueno, ¿cuáles son las situaciones de vida que pueden generar la toma de esta decisión? ¿Cierto? ¿Implica valentía? Sí. ¿Es una realidad compleja? Demasiado. Entonces aquí la actitud mía nunca es juzgar y he trabajado con varias personas desde lo terapéutico que han intentado quitarse la vida, ¿sí? Pero desde la experiencia, la última persona con la que yo trabajé es una señora como de 55 años y siempre hay circunstancias emocionales, ¿sí? Que están generando, que están ocasionando que una persona en X momento decida atentar contra la vida, quitarse la vida. En este caso, ella estaba teniendo muchas dificultades con su esposo y su esposo la estaba poniendo en contra de sus propios hijos. Entró ella digámoslo así, en un gran vacío existencial, ¿sí? En un desasosiego de la vida, pues que ella me decía, lo único que yo quería era liberar el dolor que tenía. ¿Y cómo procedió? Se embriagó y con el trago consumió una cantidad de pastillas que, pues, casi, por Dios, esta persona casi que no cuenta la historia, ¿cierto? Y de hecho, pues ella llegó a mi tratamiento precisamente porque fue referida del hospital, ¿sí? Entonces, uno, no hay que juzgar a la persona en situaciones como estas, y si ustedes conocen un caso, en algún momento les toca experimentarlo, no juzguen la reacción, ¿cierto? Y no estigmaticen a la persona que por alguna razón en un momento de la vida ha decidido atentar contra su vida, ¿cierto? Y a la persona hay que llevarle a entender también que cuál es el efecto que tiene su decisión para los terceros, para los otros, que es una de las cosas que muy pocos, que en las investigaciones que se han hecho y con las personas que han intentado quitarse la vida, son muy pocas las personas que en el momento de tomar esa decisión piensan en el efecto o en la consecuencia que puede generar esto para sus familias. De hecho, es un estigma que siempre se va a tener en la familia. Y va a ser como una historia que nunca se va a querer contar, ¿cierto? Yo en mi historia familiar no quiero contar que hubo un ser querido que se suicidó. Es como un tema que se quiere silenciar porque genera estigma social, ¿cierto? Entonces, he trabajado, con personas que han atentado contra la vida, pero también he trabajado con las personas que les toca afrontar el suicidio de un ser querido, y déjenme decirles que es devastador. Causa una fragmentación terrible para la familia. O sea, es una cosa terrible, donde empiezan a buscarse culpables, donde hay un colapso emocional, porque es que, ¿qué faltó? ¿Qué ocurrió? No sabíamos, todo eso, ¿cierto? Entonces, es un tema bastante complejo. Muy bien.
Vale, entonces, si no, ahí tienen algún otro aporte, alguna otra pregunta. Juanita encontró las frases de la autora. Sí, profe, ya las encontré. Vale, dale, Juanita. Son Para del cerrar libro con eso. La rueda de la vida, de la doctora Elizabeth Elizabeth Kubler-Ross. Ross. Ajá. Bueno, aquí taché unas cuantas pues que están muy chéveres, entonces las voy a leer seguidas. Bueno, dice, siempre me preguntan cómo es la muerte. Contesto que es maravillosa. Es lo más fácil que vamos a hacer jamás. La vida es ardua, la vida es una lucha. Dado que no servía de nada negar la pérdida, la acepté. Si cubriéramos los desfiladeros para protegerlos de los vendavales, jamás veríamos la belleza de sus formas. Es en esos momentos que uno puede quedarse en la negatividad y buscar a quién culpar, o puede elegir sanar y continuar amando. Comprendí que la muerte es algo que no se puede controlar, pero bien mirado, eso me pareció bien. Y ya, la última parte. Más tarde, sentada a la mesa, contemplé a mi familia comerse a mi conejito. No lloré, no quería que mis padres supieran lo mucho que me hacían sufrir. Cuando mi padre felicitó a mi madre por aquel delicioso guiso, me dije, si eres capaz de aguantar esto, puedes aguantar cualquier otra cosa en la vida. Y esta es ella menciona que la pérdida de la juventud, ya pasar de una etapa a otra, también se considera muerte. Claro. Entonces, dice, tenía sentimientos encontrados. Con tristeza comprendí que había llegado la hora de despedirme de mi juventud. Y esos serían como los más importantes de ese libro. Muy bien, gracias, Juanita. Sí, qué bien que resaltas eso. O sea, cada etapa de la vida que se va culminando es un proceso de muerte que se tiene que asumir. El adolescente tiene que hacer duelo a la infancia, ¿sí? El joven ya tiene que hacer duelo a la adolescencia y así sucesivamente, ¿no? En cada momento de la vida nosotros básicamente tenemos que estarnos confrontando con este proceso inmanente y natural de la vida. Hoy estamos mucho más cerca a la muerte que ayer, ¿cierto? Entonces, simplemente cierro con esto. Aprovechen la vida al máximo y no complejicen tanto la vida porque la vida es simple. Abracen la vida para que puedan abrazar la muerte. Vivan para que puedan morir, ¿sí? Y no tengan temor a la vida para que así no tengan temor a la muerte. Es como la invitación que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes. Bueno, chicos, a las personas que participaron hoy en este conversatorio, con alguna pregunta, lo importante es que hayan participado con algún aporte, tienen un reconocimiento especial. Entonces, por favor, me van a dar los nombres y cuál es el reconocimiento. En la nota de seguimiento van a ver que, mejor dicho, la nota más bajita que tenga el seguimiento la voy a subir 2 puntos. ¿Listo? Entonces, si tienen un 4,2, van a subirla a un 4,4. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, entonces, en el orden que participaron, por favor, me dan los nombres. Yo les pongo aquí una palomita para saber esto. Soy oído. Eliana. El apellido. Eliana Sepúlveda Páez. Listo. Voy con Andrés Jessy. Profe, sigo yo. Ah, sí, Dulce María, sí, qué pena. Dame el apellido, Dulce. Ultrago Martínez. Listo. Ahora sí, Andrés, ¿cierto? Sí, Salazar, profe. Listo. ¿Quién más participó? Sergio Ramírez, Yo. profe. Sergio Ramírez. Sí, permítame un momento, Sergio. Profe, yo también yo participé antes Sí. que Sergio. Valentina Marín, sí, Marín. Profe, yo.
María Alejandra Venga, Vargas. venga, pero espérenme un momentito, yo les voy diciendo para que no se me vaya a ver esto aquí desordenado. Listo. Listo, Valentina Marín, ya. Alejandra. Gracias, profe. Alejandra. Alejandra, ¿cuál es tu apellido? Vargas Montoya. Listo. Listo. ¿Quién más? Yo. Stephanie Campos, correcto. Muy bien. Profe, Listo. yo también. Valentina Vélez. Ajá. Vélez Domínguez. Muy bien. Listo. Por aquí, la compañera que me mandó por aquí, por el celular. Sepúlveda. A ver. Pues como un Aleja, ejemplo, Aleja Vargas es la que me compartió este tema por el WhatsApp. Su aporte. Sí, profe. Ah, ok. Listo. Muy bien. lo que yo envié es como un ejemplo de lo que dijo Daniel, del suicidio. Ah, Entonces, sí. ese tema fue muy controversial porque muchas personas decían como que, ¿por qué la madre no dejó vivir al hijo? Y otros decían de pronto porque no lo dejaría solo. Vale, muy bien, listo. ¿Quién? Bueno, Juanita. Juanita, ¿cuál es tu apellido? Luján, ¿cierto? Luján Torres, sí. Y Echeverry participó con una pregunta, listo. ¿Quién más se me queda por fuera? Listo. Yo, profe. Manuela. Listo, yo creo que ahí están las participaciones. Muy bien, chicos. Entonces, en estos minutos que nos quedan, vamos al proceso de autoevaluación. Recuerden, ¿qué te aportó el curso en lo personal y en lo académico y qué le aportaste al curso? Un minuto para que, por favor, dé su feedback y entonces termina su autoevaluación con una nota. Vámonos con María Camila. Hola, profe. Pues el curso me aportó mucho conocimiento, ya que pues muchas cosas de las que vimos sobre la etapa de la vida, sobre todas las cosas que pasan desde que nacemos hasta que morimos, pues no las tenía muy claras. Pues unas cosas sí uno conoce, pues porque ahí va uno aprendiendo pues en la vida, pero hay otras que pues que no. Listo. ¿Y yo qué le aporté? Yo no sé. Quizá también mis pocos conocimientos acerca de los temas. Bueno, listo, María Camila. Tu nota, ¿cómo mides tu proceso en una nota cuantitativamente? Profe, yo creo que un 4 o 5, pues porque yo he participado, he hecho pues todos los trabajos, he intentado estar en todas las clases, puesto atención. Bueno, listo, María Camila. Vamos con Johnny Alexander. Sí, profe, acá. Listo, Johnny. Profe, pues el curso me ha aportado muchas cosas. Primero que todo, yo no sabía todo esto de la primera infancia y cada una de estas etapas, pues obviamente sí las teníamos claras, pero no las habíamos como analizado a fondo y no conocíamos como todos estos aspectos que usted nos fue enseñando a medida que fuimos avanzando en el semestre. Y entonces sí, fue bastante lo que me quedó del curso. Me pareció muy bueno. Listo. ¿Cómo mides tu proceso cuantitativamente? Profe, yo diría que un 4,3 estaría bien, porque he entregado los trabajos a tiempo y he participado una que otra vez. Vale, muy bien. Dulce María. Listo. A ver, yo creo que he aprendido demasiado en cuanto a todos esos cambios que, o sea, yo ni idea, no sabía, no tenía en cuenta los cambios que tenían los niños chiquitos más que todo.
y también lo de los adultos, cuando ya se llega pues a la vejez, que hay que entender que ellos no son pues torpes, por así decirlo, y pues muchas cosas. Y en cuanto a lo que he aportado, ha sido que en cada tema que se ha hablado de pronto en clase, pues yo soy mucho como de dar ejemplos. Entonces creo que he aportado mucho dando ejemplos de mi vida o de otras personas, o lo que sea, trato de ser como demostrar mucho eso. Y en cuanto a mi nota, creo que me merezco un 4,5 porque creo que me he esforzado mucho y además dedicarle mucho tiempo. Considero que he participado y he entregado mis trabajos a tiempo y siempre he estado ahí. Listo, Dulce María, gracias. Juan José Bustos. Juan José Bustos. Juan José. Profe, él no es saque porque se le está sí. cayendo mucho el wifi. Stephanie Campos. Bueno, ¿qué me ha aportado el curso? Pues demasiadas cosas. Me sirvió para entender muchas cosas, en especial me generó muchísimas emociones cuando tratamos específicamente lo de la adolescencia, porque pues me encuentro en esa etapa, entonces me sirvió para entender muchas de las cosas que me sucedían, mis cambios, en fin. Y pues también entendí sobre la edad adulta y todos los temas los entendí y aprendí mucho. Quería aportar al curso, no sé, yo creo que mis mínimos conocimientos, muchas veces les compartí mis experiencias personales, no sé. ¿Y qué nota te asignas? 2. ¿Ah? 4-2. Muy bien. Manuela Castro. Bueno, el grupo, bueno, esa materia en general, a mí me aportó datos muy interesantes y que eran desconocidos para mí acerca de todas las etapas de la vida y además datos que me servirán en mi desarrollo como docente en el futuro. Y también, profe, quiero como agradecerle a usted porque en realidad nos aportó temas muy interesantes con los que seguramente podremos desarrollar nuestra carrera con mucho más éxito. Y que le aporte al grupo, pues, pues no a todos, pero por lo menos sí a mi grupo de trabajo durante todo el semestre. Aporté con mis ideas y con mi ayuda en el desarrollo de todos los trabajos. Manuela, ¿qué nota te asignas? 4-5. Bueno, Daniel. Bueno, profe, ¿qué aprendí del curso? No, lo más importante, pues como todos lo han mencionado, los contenidos. Me parecieron demasiado. Espérate, ¿qué está pasando? Ahora sí, sí es que se escuchaba un poco de ruido afuera. Bueno, sí, como ya lo habíamos mencionado, profe, los contenidos me parecieron demasiado relevantes, muy interesantes, cautivadores, pues impresionante, y también pues palabras muy específicas porque yo también comparto algo en común con los compañeros, es que somos muy curiosos, tratamos de buscar como el porqué de las cosas, términos muy técnicos, muy específicos, entonces el curso fue un complemento muy bueno para aprender y adquirir ese tipo de vocabulario. Entonces quedo muy agradecido pues con usted, profe, con los compañeros que intervinieron compartiendo información también muy importante, en fin, porque todos somos como un complemento. Y bueno, y en cuanto a lo que le aporté al curso, me parece, sí, como todos hemos dicho,
todos hemos aportado en ejemplos, en términos, en información muy importante. Entonces yo creo que también, sí, yo considero que es eso, yo como que tuve la oportunidad de compartir experiencias y muchas cosas y también información importante, pues considero. Y pues sí, es eso, en conclusión esa es la conclusión, profe. Todos tuvimos la oportunidad de intervenir y de ser pues intervenir oportunamente y complementar. Fue un trabajo muy colaborativo en cuanto al conocimiento y por eso quedo gratamente y eternamente agradecido, profe. Listo, Daniel. ¿Qué nota te asignas? Profe, un 4,4. Listo, Daniel. Muchas gracias. Chicos, ¿me regalan 10 minuticos de su tiempo para terminar esto? Sí, profe, dale tranquilo. Profe, bien pueda. Ok. Bueno, les agradezco mucho. Mariana Jaramillo. Profe, Mariana Jaramillo no se pudo conectar porque tiene problemas de Oh, conexión. listo. Juanita. Te escucho. No. Hola, profe. Hola, Juanita. Te escucho. Mi autoevaluación. ¿Qué aprendí del curso, profe? La verdad es que a mí siempre me ha interesado muchísimo el tema del desarrollo infantil y el afecto porque me parece un tema bastante delicado y hay que tratarlo a tiempo para que no sean niños con problemas en un futuro, pues, sociales. Entonces, yo creo que de ese tema aprendí un montón y me interesó particularmente. Entonces, aprendí cosas que no sabía bueno, o sea, de todos los textos, también las investigaciones extra, lo disfruté bastante. ¿Qué aporte al curso? Pues yo siento que de cada cosita aporté temas extra, cualquier curiosidad que tuviera, preguntas que me rondaban la cabeza desde hace rato, pues que uno no sabe normalmente como con las personas de la edad de uno que no hayan tenido como algo extra con la psicología, pues son preguntas que se quedan como en el aire. Entonces, bastantes que se me resolvieron y también, pues, los detalles, no sé, que le di al curso. Bueno, ¿y qué nota te asignas? Profe, yo un 4,5. Vale. Listo, gracias, Juanita. Valentina Marín. Bueno, profe, ¿sí me escucha bien? Sí. Bueno, profe, yo aprendí mucho en este curso porque la verdad yo no sabía estas etapas de la vida que nos ha enseñado que fueron súper relevantes. Me interesó mucho el proceso de la adolescencia por el hecho que me sentía muy identificada al momento de leer todos estos textos. También el de la infancia, porque como yo trabajé con niños, siempre me surgían preguntas y todas las preguntas fueron resueltas según el comportamiento, según el